rama mandibular larga, pero ¿qué más ven? Pregunto, ¿existe fórmula humana o no? ¿Sí o no? Sí. Existe una cuarta molar, nunca tuvimos cuarta molar. ¿Qué más ven ustedes ahí? ¿Ven enfermedad periodontal o no? ¿Ven cómo es la oclusión? ¿Han visto las cúspides? En este sujeto en particular, muy aplanada. Probablemente este sujeto haya sido un triturador de semillas. Quien tritura semillas, tritura harinas. Las harinas conducen a la formación de carbohidratos metabolizados en boca, sinónimo de caries. Mientras que los otros, sí, cúspides aplanadas, el que menos cúspides aplanadas tiene, probablemente sea un sujeto joven. Pero lo que ustedes ven acá es, los arcos superciliares se notan grandes, se notan grandes, ¿no es cierto? La frente más alta, los pómulos menos salientes, y el puente, este puente, la presencia del puente nasal. Siguiente. Este es el siguiente, Homo habilis, es este. Este es el cráneo de Namanisi, y este es el que le sigue, Homo erectus. Acá hay mayor desarrollo cerebral. Homo erectus, como verán ustedes ahora, siguiente. El Homo ergaster que hemos visto, que es un sujeto más alto, homínido trabajador se llama. Primero en salir de África y distribuirse por el oriente, se fue hacia el oriente. Vivió hace 1,8 millones de años. Se han encontrado restos fósiles de Homo ergaster en Kenia y África del Sur. Ergaster, siguiente. Cerebro mayor, es decir, de hasta 900 centímetros cúbicos. Medía entre 1,60 m y 1,70 m de estatura. Altos. Una nariz que ya destacaba del perfil de la cara y una reducción del tamaño de las molares. Una característica de ergaster. Siguiente. Esta miren. Este es ergaster, como verán, más alto. Y ahí ustedes pueden observar puente nasal, pómulos menos prominentes, maxilares también. Siguiente. Y acá viene el último de este género Homo, que es Homo erectus. Erectus aparece en África Oriental hace 1,6 millones de años. Estaban distribuidos por todo el viejo mundo, conocían el fuego y cocinaban sus alimentos. Vivían en cavernas y fabricaban instrumentos. Erectus es un gran cazador. Conocía el fuego, ¿por qué? Porque aprendió a usar el fuego. Pero porque caía un rayo, incendiaba un bosque, ellos iban, agarraban las cenizas, no las cenizas, sino el carbón, y lo mantenían encendido. O sea, conocían el fuego y cómo usarlo. No sabían hacerlo. No crearlo. La creación del fuego por manos humanas viene posterior. Pero Erectus ya manejaba el fuego. Aprendió a tenerlo ahí. Y el resto de especies también aprendió a hacerlo rapidito, en todo lado. A usar el fuego. Pero crearlo. ¿Saben quién creó el fuego? Sapiens. Sapiens fue el primero en hacer fuego de la nada. Siguiente. Entonces ustedes pueden ver acá. Hace 3,9 millones de años, eso es Afarensis, Homo erectus, miren el tamaño. Y lo que quiero que vean es que mientras los Australopithecus tienen un desarrollo del complejo nasomaxilar en esta dirección, Erectus ya cambia de dirección, más vertical. Y Sapiens, incluso más vertical y más chiquito. El cerebro es más grande que la cara. ¿Ven? Miren. Los cráneos tienen su correlación también con el esqueleto.
Australopithecus miranafrensis, ese es el tamaño que tiene. Homo erectus era grande también. Y Homo sapiens más o menos el tamaño correspondiente. Sí, pues Erectus probablemente fue de los sujetos más grandes que ha habido. Hay incluso un grupo de Erectus, que es Pithecanthropus erectus, de los sujetos altos, fornidos. Dentro de los Erectus hay un grupo que es el hombre de Java, que medía hasta 1,80 metros en promedio. Eran gigantes. Siguiente. Erectus tenía un cráneo bajo y redondeado, frente prominente y una capacidad craneal adulta entre 800 a 1200 centímetros cúbicos. Eso te indica que el órgano está creciendo tremendamente en esos millones de años de evolución, que son pocos, comparados con el resto de la historia. Siguiente. Físicamente Erectus es de mayor tamaño que Australopithecus, ya lo hemos visto. La forma de la cara, frente poco desarrollada, órbitas angulosas y arcos superciliares gruesos. Los maxilares son menos protruidos que el australopithecino, pero más que el hombre moderno. Siguiente. Ahí lo tiene. Mira, Chinita, te está mirando. Erectus no solamente era grande, sino que a partir de los restos óseos se ha podido reconstruir esto. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, porque primero lo que hacen es sacan un duplicado de cráneo, lo hacen un polímero y sobre ello le van agregando músculos. De acuerdo a las huellas que han dejado en los huesos, van agregando los músculos orbicular, elevador común de la nariz, del labio superior, todo esto lo van llenando. Y una vez que han llenado la parte muscular, agarran y le agregan piel. Y luego sobre eso construyen todo esto. Y hasta los ojos los han hecho de vidrio, pero perfectos. Si uno lo ve esto, parecía que estuviera un sujeto vivo, porque hasta expresión tiene. A mí me parece una obra de arte. Una obra de arte. Siguiente. Las arcadas son redondeadas y el paladar también. Tiene una oclusión aplanada. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo? Cada vez más, conforme vamos evolucionando, nuestra oclusión se hace más aplanada, ¿verdad? Por el tipo de alimentación. Probablemente hayan tenido de ellos. Ya lo hemos visto. Las cúspides dentarias son típicamente humanas y el tercer molar es más pequeño que el segundo. La segunda molar erupciona antes que las premolares y la mandíbula no posee mentón. Siguiente. Y luego viene el hombre de Neandertal. ¿Se acuerdan? El que se robó a la Sapiens, por Sapiens, por sapo, ¿no? Y después quería conquistarla con su bufo, ¿no? Y la otra agarró y le dijo no, y el otro pensó que estaba tocando para ella, no que le estaba avisando a sus amigos que estaba ahí, ¿no? Sí, pues, ampliamente distribuida en el continente europeo, africano y asiático. Vivió más o menos hace 110.000 a 35.000 años. Fue una especie exitosa en su tiempo porque fue la mejor adaptada al frío. O sea, si otra vez se vuelve a congelar la Tierra, algún descendiente de Australopithecus, perdón, de Neandertal podría sobrevivir tranquilamente. Pasó por etapas interglaciales y glaciales, por eso el más exitoso parece, ahí no sobrevivirías tú, flaca. ¿No es cierto? ¿No quieres algo para que te abrigues? ¿Por qué te pegas de frío? No, te pegas de frío. ¿Y a ti te pasa lo que me pasa a mí? El frío me baja totalmente, aumentó un 60%. Fíjense, la cantidad por lo que ha sido 60%. Miren esa característica. Saquen conclusiones. ¿Ven el puente nasal? Sí, O sea, los maxilares
¿cierto? Bien construido, ¿no es cierto? Ahora, ¿ven la rotación de la mandíbula hacia abajo y hacia atrás? Sí. Diferente a la rotación hacia adelante y hacia arriba que tenían los otros homínidos. O sea, el crecimiento vertical de todo el rostro se empezó a notar ya desde Neandertal. Ahora, Neandertal es nuestro más cercano, ¿no?, competidor en esa época, porque Neandertal y Sapiens aparentemente sí convivieron. Pero no procrearon. No lograron procrear, o si procrearon fue un híbrido y no fue capaz también de generar descendencia. No encontramos ADN Neandertal entre nosotros. No hay Neandertal, somos Sapiens. ¿Quién sabe? En algún momento la naturaleza tiene la posibilidad de darte ese cambio, ¿no? De repente por ahí se filtró en algún momento y se mezcló con todo. Todavía no sabemos eso. Pero no rastreamos todavía información de Neandertal. Neandertal desapareció consigo mismo. Y lo que llevó a Neandertal a la extinción fue probablemente porque su población no creció lo suficiente como para mantenerse. ¿Verdad? En una población siempre existen dos cosas: una tasa de natalidad y una tasa de mortalidad. Si tienes una tasa de natalidad en ascenso y tienes una tasa de mortalidad en descenso, esa población va a tender a crecer. ¿Bien? Si tienes una tasa de natalidad baja y una tasa de mortalidad alta, esa población tiende a desaparecer. ¿Bien? Entonces, sí, pues, eso es lo que le pasó a Neandertal. Neandertal no tenía una buena tasa de natalidad. Y con la presencia de seres humanos que eran más exitosos, tenían mejores argumentos para sobrevivir, probablemente desapareció de forma natural. Pero veamos a nuestro Neandertal. Siguiente. El rostro amplio, grandes órbitas, frente hundida y un desplazamiento hacia la base de la anchura craneal máxima. Ausencia de cresta sagital y occipital, gran reborde del supraorbitario, nariz todavía aplanada y ancha, pero ya tiene el puente. Capacidad craneana muy similar al hombre moderno. Algunos esbozos de mentón y la biprotusión es menos marcada. Ya lo han visto. Siguiente. Y ustedes pueden ver acá un paralelo entre ambos. Los Neandertal que están a la izquierda convivieron con los humanos a la derecha. Son cráneos de la misma época. Son cráneos, si ustedes se dan cuenta, bastante parecidos. ¿Verdad? Bastante parecidos. Solo lo único que nos va a diferenciar es esto: la forma de la distribución. Siguiente. Los dientes son taurodónticos. ¿Saben cuánto es un diente taurodóntico, no? La cámara pulpar amplia y muy cercana al esmalte. ¿Ya? Su posición es vertical y continúan ocluyendo borde a borde. Arcadas más redondeadas, el plano de oclusión aplanado. Dando cuenta que el plano de oclusión siempre está aplanado. Los premolares se reducen de tamaño y poseen dos cúspides. La tabla simia prácticamente no existe. La tabla simia es acá. Es un pedazo de hueso que está acá, que une la síntesis. Es una tabla simia que no tenemos los sapiens. Es otra diferencia también con el resto. Por eso se sabe que desde el punto de vista filogenético no tenemos una conexión con Neandertal. Siguiente. Ahí lo pueden ver ustedes. La comparación. Siguiente. Los Neandertal se expandieron por todo el viejo mundo, o sea, eran europeos en general, ¿no? Euroasiáticos. Hace 45.000 años se originaron las primeras mixturas de hombres Neandertal con otras poblaciones humanas. A referirme a mixtura es que sí interactuaron con ellos, sí se mezclaron, o sea, sí tuvieron un producto, pero no descendencia. ¿Me entienden? O sea, la mezcla de los dos no derivaba a un nuevo sujeto. ¿Lo entienden? No. Ya, tú agarras a un caballo con un asno
o juntas y va a dar una mula. ¿La mula tiene descendencia? No, ¿no es cierto? Es ese mismo, el mismo concepto. Se podían mezclar, pero no podían originar descendencia. ¿Y se han encontrado restos de esos híbridos? No, no se tiene todavía, porque en todo caso no habría manera de distinguirlos. Si tú ves un asno y un burro, de repente el cráneo puede parecerse al burro o al caballo. Pues no habría manera de diferenciarlos. La forma de diferenciarlos era a través de los genes. Entonces, tú encuentras médula de uno de estos huesos, haces por un proceso bioquímico y obtienes información genética. ¿No? Esa es la manera como resuelven ese dilema todavía. Es probable que esto condujo a la aparición del hombre moderno. Siguiente. Ese es el neandertal, más o menos así debió ser. Siguiente. Y aparece el primer sapiens. El primer sapiens es Cro-Magnon. Cro-Magnon, descubierto en el sur de Francia. Es el representante del hombre moderno y medían en promedio 1,78 m, con un volumen cerebral de 1.600 centímetros cúbicos. 1.600. Si comparamos con el primero que vimos, ¿se acuerdan? 600 centímetros cúbicos, miren, 1.600. O sea, es un litro completo, ¿no? Es una cosa así mayor, más grande. Rostro recto, nariz bien desarrollada y prominente, frente alta, algo superciliares suaves y simétricos, mandíbula fuerte y con mentón. Características generales de sapiens. ¿Por qué tenemos que hacer este análisis? Porque como van a ver ustedes acá, esto tiene que ver mucho con el desarrollo de lo que es la cara. Porque para que salga este puente nasal, es necesario que se desarrollen desde base de cráneo una fuerza vital que genere esta parte de acá. Si no viene esa fuerza vital que viene desde acá, no se van a desarrollar estos. Y tampoco se van a desarrollar los maxilares. ¿Entienden? Nosotros tenemos esa fuerza vital que crece en forma de arco, acá también, y que viene de un origen genético y filogenético, producto de nuestra evolución. Porque si no hubiera esa fuerza genética, esta parte acá no se va a desarrollar. Y de hecho, los sujetos que tienen alteraciones en esa parte, esta parte del puente nasal se empieza a aplanar, a decrecer, a ser más chiquito. Incluso los pómulos se ven más atrás. Pacientes de clase 3. Es parte del análisis. Porque Sapiens crece así. En el complejo nasomaxilar. Y en el complejo mandibular también sigue ese mismo arco. ¿Qué más? Siguiente. Y este es el cráneo que encontraron. ¿Qué caracteriza de todos? Miren esta característica. En el puente nasal. Fuerte, para que este puente nasal se haya desarrollado, base craneal tuvo que ver, y un cartílago, el cartílago nasal medio, y una sincondrosis, la sincondrosis esfenooccipital y la sincondrosis esfenooccipital, y un hueso importante en el centro del cráneo, el esfenoides, cuya rotación va a originar que nuestra cara tenga esas características, un crecimiento hacia abajo y hacia adelante, hacia abajo y hacia adelante, no es hacia arriba y hacia adelante, es hacia abajo y hacia adelante. Siguiente. Se redujo la biprotrusión, arcadas dentarias en forma de U cortas, caninos pequeños y premolares con dos cúspides. Caninos pequeños, miren, esta es una característica de Sapiens. Caninos pequeños y premolares con dos cúspides. Plano de oclusión aún aplanada. Aún aplanada, es decir, tienes un plano de oclusión con poca curva de spin. Con poca curva de spin. ¿Por qué? Por la característica de la masticación, de alimentación. Seguíamos comiendo granos, triturando granos. ¿Cuántos de ustedes trituran granos? En forma habitual. Cancha. Habas. Pero ¿cuántos de ustedes toman en su desayuno? Canchita.
Que yo sepa, en los únicos sitios donde toman canchita es en la sierra. Y es parte de su desayuno. Y van a ver ellos cómo tiene su oclusión. Aplanada. No hay curva de espina. ¿Cuántos de ustedes comen cornflakes? Ustedes no, sus hijos sí. ¿Sí o no? Yogur con cornflakes. Mi hijo es un representante. Y es un Pithecanthropus erectus. Come un montón, él mastica y rumía, ¿verdad? Y eso conduce a una oclusión aplanada, conduce a un desarrollo de los maxilares. El que tiene una oclusión aplanada tiene un buen desarrollo de la mandíbula. El que no tiene una oclusión aplanada genera una curva de Spee mayor y una tendencia a una clase 2. ¿Tiene o no importancia la masticación para el desarrollo de los maxilares? Sí. ¿Por qué? Porque filogenéticamente hemos evolucionado en esa dirección. El plano cruzado se va a aplanar en función al desarrollo de la mandíbula. Y tiene que ver con base craneal, como lo vamos a ver más adelante. Interesante, ¿no es cierto? Interesante. Y la carne hace desarrollar, o sea, el carnívoro, su mandíbula es más hacia clase 2. O sea, todo lo que significa rumiar significa desarrollo de los músculos masticatorios y por lo tanto los vectores que originan la rotación de la mandíbula en esta dirección. ¿No? Ahora, es en dirección hacia un arco, así, no en dirección, no a hacer esto. Paciente de clase 3 no tiene relación cúspide-fosa y tampoco tiene guía incisiva y guía canina, y es así. Es como si fuera un carnívoro, solo puede hacer bisagra. Mándalo a rumiar a la clase 3. Los movimientos de lateralidad que puede hacerlos, pero no los tiene como propiocepción. Tú le dices a uno de clase 3, haz lateralidad derecha, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha. No sabe. No tiene memoria propioceptiva. Y cuando tú mascas cancha o masticas carne, o masticas, ¿cómo se llama esto? Cecina, una cecinita, tú lo disfrutas, pero mándale a una cecinita a un clase 3. No lo disfruta como nosotros. Porque para comerte una carne la tienes que triturar. Tienes que sacarle el juguito. Si solamente hubiéramos sido animales roedores, como los musaraños, ¿se acuerdan del musaraño, no es cierto? Acá está su mandíbula. Tendríamos bien este tipo de crecimiento craneofacial. Este es el cráneo, un cráneo pequeño, ¿verdad? Por lo tanto, un desarrollo cerebral también pequeño. Un sujeto cuadrúpedo, con vértebras que están ubicadas de esta manera. ¿Verdad? Pues hemos visto que en nuestro desarrollo han participado fuerzas genéticas, pero también fuerzas evolutivas. Pasar de esto a lo que somos ahora implica un cambio también en el crecimiento craneal y facial. Y obviamente tiene que ver con la columna vertebral. De ahora en adelante, no podemos pensar solamente en una articulación maxilomandibular. Tenemos que pensar en una articulación que compromete tres cosas: cráneo, cérvico, mandíbula. Son tres cosas importantes que ahora en adelante tenemos que entender. Entender que ha habido un desarrollo del complejo craneal, del complejo naso maxilar y del complejo
cráneo cérvico mandibular. Pero basado en esto. Basado en eso. ¿Cómo es que cambiamos completamente de toda esta fase evolutiva? Recuerda que esto es las teorías que estamos armando. La función hace al órgano. ¿Cuál es la función básica de esta área? Función masticatoria. Es alimentación, es nutrición, es primario, es hasta instintivo. Si logras alimentarte, sobrevives. Sobre eso puedes agregarle otras cosas. La fonación es otra función que tiene todo el complejo cráneo cérvico mandibular. Ustedes hacen fonación. Las chicas hacen más fonación que los varones, ¿verdad? Hacen más, hablan más. Eso sí es verdad, se comunican mejor. Tienen por lo tanto mejor desarrollada el área del habla con respecto al hombre. Tienen mayor cantidad de interconexiones, a tal punto que ellas pueden hacer algo que los hombres no podemos hacer. Cuando en un grupo de mujeres, todas son mujeres, todas pueden estar hablando al mismo tiempo, no un solo tema, pueden hablar 3 temas a la vez y todas entenderse. Eso para nosotros es difícil. Normalmente cuando estamos en grupo, habla uno y el resto escucha, ¿no? Y así sucesivamente, ¿verdad? Que eso también es una adquisición cultural. Las mujeres tienen esa capacidad de poder hacer 3 cosas a la vez o hablar sobre 3 temas a la vez, y eso lo trasladan casi a toda su actividad como personas. Miren, yo les comentaba, no sé si les he contado a ustedes, pero yo asistí una vez a la reunión de Solange, de madres de familia, de padres de familia dicen, ¿no? Pero de verdad, madres de familia. Yo era el único hombre que llegó tempranito y el resto empezaban a llegar y todas eran mujeres. Cuando empezó la reunión, ellas empezaron a hablar de un tema y de pronto yo veía y un tema iba por acá y yo levantaba la mano, ¿no? Y nada, ¿no? Solo tuve que poner un poco la voz gruesa y decir, bueno, yo creo que puedo opinar. Y todo, ¿y este marido de quién es? ¿Marido de quién es? O sea, porque no vino la mujer, ¿no? Y la verdad es esa, que desde el punto de vista de desarrollo de esa área, si nosotros cortamos en el cerebro y vemos esa área, el número de conexiones que ustedes tienen es enorme comparado con el hombre. Pero en la visión panorámica, estereoscópica, tienen dificultades. O sea, si ustedes mandan a estacionar a una mujer, ustedes mandan a estacionar y tienen dificultades. Tienen dificultades porque es el nivel panorámico. El hombre, durante el desarrollo desde hace 4 o 5 millones de años atrás, la especialización de las actividades para el grupo se ha ido especializando. El hombre era de casa. ¿Cómo estaba el hombre? ¿No? Esperando a la presa, ¿no? Entonces su desplazamiento por todo era coordinado, siempre pensando en el conjunto y hablando lo suficiente como para que no se escuche. ¿Te dejo entender? Entonces, sí, pues en esa parte el desarrollo, miren, si ustedes buscan al hombre, el hombre tiene mejor desarrollo. Ahora, yo he visto, por ejemplo, una cosa curiosa. Estoy en la vía, veo a mi lado derecho, veo a una mujer que está manejando, se está pintando y está fumando. Y está conversando por celular. De verdad, y sigue instalando. Empiezo a juntar, fumar cigarrillo, o sea, hay que estar teniendo cuidado del fuego que se produce ahí. Luego tienes que tener cuidado para, de repente, mientras estás conduciendo, estás mirando también al espejo. O sea, son varias actividades. ¿Cómo lo hacen? Oye, mira, qué imprudencia dices tú, pero lo hacen de la forma más natural.
Claro, te meten el carro ahí, no les importa. Pueden conversar cuando te estás siguiendo haciendo las otras, ¿no? Y al final despedirse diciéndote. Se van así y siguen juntándose, ¿no? Algo están diciendo. Entonces, ese cambio en conjunto se ha desarrollado por la especialización. Y eso tiene también que ver mucho en la manera como hemos manejado en nuestra parte evolutiva, toda esta parte. Veamos cómo cambió, ¿de acuerdo? Hemos pasado de esta, y lo primero que hemos tenido es una adaptación arborícola, ¿no es cierto? ¿Qué parte habrá cambiado? Cervical. La parte cervical, ¿no es cierto? Una cosa es esto, estar en los pisos, y otra cosa ya es alzarse a la adaptación arborícola, ¿no es cierto? Cuando empezó a braquear, el cráneo empezó a ubicarse más así. Y si esto baja, esto también rota en esta dirección. ¿Estamos? Y al rotar en esta dirección, empezamos a cambiar todas las características faciales. ¿Qué es lo pronto que va a ocurrir acá? Hagamos esto. En nuestra base craneal ¿qué es lo que creció? Ese cerebro. ¿No es cierto? Y el cerebro tiene esta forma, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El cerebro. Acá están los lóbulos temporales, el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal. ¿Verdad? Pero es un crecimiento que va en esta dirección y en esa dirección. Como esta parte de acá, acá está el lóbulo occipital. Esta parte de acá tiende a producir un desarrollo también arqueal. Entonces, esta base craneal ha recibido la influencia del crecimiento cerebral en esta dirección. Y en esta zona también. ¿Verdad? De manera que sobre esta área genera biológicamente un tipo de presión de crecimiento. Desde el punto de vista evolutivo, mírenlo a Rodrigo, miren a Rodrigo a su frente. Mírenle a... ¿Tú eres? ¿Tú no? Karina. Karina, miren la frente de Karina. Es redondita, ¿no es cierto? ¿Verdad? Miren la frente de Toño. Esta parte de acá es producto de nuestro desarrollo. El cerebro creció hacia arriba, ¿no es cierto? Y hacia atrás. Hacia arriba y hacia atrás. Mostrando la frente marcadamente humana. Pues crece esto en esa dirección y crece en esto en esa dirección, lo que levanta el cráneo. Entonces, sobre esta base craneal va a existir influencia de una matriz funcional. La matriz funcional cerebro. Funcional, pero también una matriz antropológica, una matriz evolutiva. El cerebro del ser humano sigue creciendo. ¿Por qué me miran con cara de... Sigue creciendo el cerebro. Nuestro rostro va a cambiar producto de ese crecimiento. O sea, si ustedes son ahora los ortodoncistas que se están formando, ¿no? Preparen a las siguientes generaciones para decirle: el cerebro está cambiando, está creciendo y va a seguir creciendo. ¿Qué parte del cerebro va a crecer? Puede ser que va a crecer más. ¿Crecerá el área de la visión? ¿Cuál es el área donde más concentración de actividades intelectuales tenemos? ¿Se acuerdan ustedes del telencéfalo? Esta es la parte del telencéfalo.
frontal. Pero, perdón, el lóbulo frontal tiene los dos hemisferios. Sí. Entonces, uno de ellos es el que comanda todas las emociones y el otro la parte racional y cognitiva. Así es. ¿No es cierto? Entonces, si hay una, por ejemplo, programación de la era cibernética y también por la diferenciación en los esquemas nutricionales que hay, se ha demostrado que mientras más leguminosas consumamos, como la quinoa, la kiwicha y todo eso, el ser humano aprende las cosas en la tercera parte del tiempo que lo hacía en el tiempo de los incas. Hay un estudio sobre eso, el doctor Antonio de Montemayor. Entonces, si se aprende más rápido, hay mayores interconexiones sinápticas, va a crecer más el cerebro. Eso significa que la frente entonces va a crecer más, pero hacia arriba. No hacia arriba, Hacia adelante. porque es un crecimiento arqueal. Ya. O sea, es un segmento de arco. Si tú te das cuenta, el cerebro tiene una forma no totalmente esférica, pero es lobulada, ¿verdad? Tiene la forma de así, uno así y otro por acá así. En general, todo el cráneo, si ves la calota, tiene forma de bóveda. Y como bóveda va a seguir un crecimiento arqueal. Este es un segmento de arco, otro segmento de arco, otro segmento de arco, otro segmento de arco, ¿verdad? Entonces sigue un crecimiento de arco. Entonces nuestro cerebro va a ir hacia arriba y hacia atrás. ¿De acuerdo? Ahora, si ese crecimiento que estamos viendo acá está siendo influenciado, ¿no es cierto?, por el crecimiento del cerebro, nuestro crecimiento sobre la cara también se verá reflejado por ese tipo de crecimiento. ¿Por qué? Porque acá tenemos unas áreas cartilaginosas, que es el condrocráneo. Y antes teníamos acá lo voy a poner así, ¿eh? A estas se llaman las sincondrosis. La sincondrosis es fenovertebral y la sincondrosis es fenooccipital. Y estas sincondrosis tienen un fuerte componente genético. Un fuerte componente genético. Guardan mucha información genética y son capaces de modificar el crecimiento de la cara. ¿Ustedes han visto el crecimiento del cartílago epifisiario? Si ustedes agarran un hueso largo, ustedes van a encontrar acá un niño en crecimiento, un cartílago. Es el cartílago epifisiario o cartílago de crecimiento. Ese cartílago es capaz de convertir a un chiquillo que está en esta estatura a los 9-10 años y convertirlo a uno de 12 así. Todo por lo que ha crecido. ¿Me entiendes? O sea, después de que crece el cartílago es cambiado por una osificación de tipo endocondral. Este cartílago de acá, de igual manera, es capaz de modificar la cara, pero con información genética. Y son cartílagos que van a empezar a tener su actividad inmediatamente después del nacimiento. Doctor, pero esas cositas tan chiquititas pueden modificar toda la cara. Es una vista sagital. Si ustedes agarran y cortan este cráneo, sacan la tapa, sacan el cerebro, se los muestro, ahí adentro la sincondrosis es así. ¿Tiene capacidad o no? Tiene. Y tiene información genética. Y podríamos dividir la información genética de clase 1, clase 2 y clase 3. Se pueden originar patrones faciales de clase 1, clase 2 y clase 3. Doctor, pero a diferencia del cartílago epifisiario, de los huesos largos que se sustituye por hueso, ese cartílago va a permanecer ahí, o sea, no va a ser sustituido por hueso. A los 2 años
el cartílago la sincondrosis interesfenoidal se cierra. El cartílago esfenoetmoidal se cierra a los 8 años. Y el esfeno occipital a los 21. Es reemplazado por hueso. Pero entonces no dice que va a seguir creciendo, va a seguir cambiando la cara, ¿cómo? O sea, dentro de su proceso de desarrollo y crecimiento. Me refiero a que evolutivamente nosotros vamos a cambiar. O sea, el Rodrigo de ahora y sus descendientes de acá a 1 millón de años, ¿no es cierto?, van a ser diferentes. ¿Por qué? Probablemente por el desarrollo del teléncefalo. Imagínate 1 millón de años en que todos los niños sigan el mismo curso que siguen hasta ahora. Va a haber un mayor desarrollo. No hay ninguna duda. Habilis, ¿no es cierto? El Homo habilis desarrolló su cerebro, tuvo mayor acceso a proteínas, ¿verdad? Incluso a proteínas de diverso tipo, ¿no? De origen animal o vegetal. ¿El acceso que tenemos nosotros a las proteínas es mayor o menor? Es infinitamente mayor. Ustedes comen proteínas todos los días. Habilis no comía proteínas todos los días. Comía cuando tenía. Y si no, tenía que comer raíces o tenía que comer granos. La comida en forma de granos, que es lo que más estaba a nuestro alcance, porque lo podíamos cosechar, lo podíamos recolectar y llevarnos a la boca y triturarlo. Cosa que nuestra oclusión se aplana. ¿Estamos? Y tenemos desarrollo de fuertes maxilares. Ahora, ¿cuánto de nosotros masticamos? Como masticaba Habilis. ¿Cuánto nos llevamos las habas secas a la boca y las trituramos? ¿Cuánto nosotros tenemos que masticar el trigo? ¿Han masticado trigo alguna vez? ¿Nunca han masticado trigo? El trigo atómico. El trigo atómico está deshidratado y además está ya cocinado. Pero comerte el trigo así, mira, si lo comes crudo, es como comer piedra. Pero si tú lo pones a la boca y lo vas remojando, después se va ablandando, después se mastica y luego vas a comerlo. O lo tuestas y al tostarlo se ablanda como se ablanda el maíz. El maíz, si tú lo pones a tostar, se ablanda. ¿Cierto o no? Te puedes comer tu cancha. ¿Pero cuántos nosotros hacemos eso? ¿Se come tostado? ¿Ah? ¿También se come tostado el trigo? Por supuesto. Con chancá, que es bien rico. No, es que nuestra alimentación cada vez es más blanda. Cada vez es más blanda. Por lo tanto, nuestras cúspides en nuestras fosas cada vez están manteniéndose idegnes. Cada vez están más idegnes. Llegamos más con nuestra relación cúspide-fosa. Pero ¿qué cosa se está sumando a eso? El estrés moderno. El estrés moderno conduce al frotamiento, bruxismo. Y el bruxismo tiene que ver con otras alteraciones que ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero el bruxar o el roer tienen el mismo efecto. Tienen el mismo efecto sobre la articulación temporomandibular y el mismo efecto que tiene por ahí. Porque antes tenían que andar con su porcioncita de trigo, de cualquier grano. Por ese hombre de las nieves, que es Sapiens, ¿no? Que lo encontraron en los Alpes, cuando se empezaron a descongelar los Alpes, y están encontrando pues, hombres de hace muchos años. ¿Y qué le encontraron? Le encontraron su saquito. Y dentro del saquito tenía pistachos. El pistacho, el que comemos nosotros, es un pistacho pelado. Pero el pistacho natural es como una pepa, como la pepa del durazno. Tienes que darle un golpe para abrirlo. Como la pecana, como la nuez. Así es. Como la pecana, como la nuez. Igual, la nuez igualita a la nuez. La nuez que ustedes comen ahí no está peladita para que te esa boca. Tienes que darle golpe para sacarlo. Y lo tienes que sacar con pedazos.
Y a veces te llevan los pedazos y tienes que rumiar los pedazos. ¿Han comido sachainchi? Sí. A veces viene con su cascarita, ¿no es cierto? Y eso que está tostadita. Ahí le mandas un crack, saca la nuececita y te la llevas loca, pero siempre por ahí se lleva algún pedacito del trozo. Desgastan los dientes. Imagínense a ese hombre, ¿de acuerdo? Y ese hombre tiene que ver mucho con el desarrollo también muscular. Acá el componente neuromuscular es fundamental. ¿Cómo es que la actividad, la alimentación del ser humano ha moldeado también su cara? No solamente estamos viendo que el cerebro como matriz funcional, repito acá, cerebro es la matriz funcional. ¿Para qué? Para base de cráneo. Miren acá. Si tú tienes acá a este hueso que está acá, ¿qué hueso es este? Es fenoide. ¿Esto es qué cosa es? Sincondrosis. ¿No es cierto? Esta parte del cerebro crece en forma arqueal. ¿No es cierto? Va a crecer así en esta forma, pero también va a crecer en esta forma. Acá en esta zona se encuentra el complejo occipito temporal. ¿No es cierto? Bueno, occipito o... sí, pues, temporal. También este es el temporal. Entonces, todo esto es de la concha, ¿no es cierto? La concha del temporal, toda esta parte de acá. Todo esto, en el crecimiento, va a tener un crecimiento también arqueal, en forma de arco. Y dentro del temporal está la articulación temporomandibular. ¿Sí o no? Y si esto crece en forma arqueal, mandíbula también va a tener un crecimiento arqueal. Solo que mandíbula también va a recibir directa actividad sobre la musculatura. Si la musculatura adelante lo ayuda, esta musculatura va a completar el arco. Y si completas el arco, tu incisivo que está acá va a ir así. ¿Cuál es el primer diente que sale? Si el niño tiene una buena erupción de los dos incisivos, tiene por primera vez su guía incisiva. Y lo primero que va a hacer es corte. Lo primero que va a sentir la madre cuando aprende a hacer corte es que le duele la teta. Ahí vas a saber que el mocoso ya está haciendo su guía incisiva. Su guía incisiva. Luego, ¿qué sale? Después de los incisivos, ¿qué sale? Las primeras molares. ¿Tienes hijitos? Pero has visto a los niños. Salen las primeras molares. Y la primera molar lo primero que va a hacer es levantarte la mordida. Y está justo entre los músculos temporales y maceteros. ¿De acuerdo? Y te da la primera, esto se llama la primera propiocepción posterior. Tiene propiocepción posterior y propiocepción anterior. Guía incisiva y guía molar. Ya puede triturar los alimentos. ¿Estamos? Entonces el niño va a escribir un arco que queda para toda la vida. Te pueden sacar los dientes y cuando cierres vas a cerrar en forma de arco. A un abuelito que le sacan todos los dientes, ¿cómo cierra? ¿No es cierto? Cierra así en forma de arco. ¿De acuerdo? Entonces, número 1, crecimiento arqueal del cerebro, crecimiento arqueal del cráneo, del temporal, del complejo occipito temporal. ¿Están conmigo? Y esto es un desarrollo evolutivo, ya les he dicho por qué. ¿Del encéfalo también desarrolla en forma de arco? Sí, ¿no es cierto? En forma de arco. Y por lo tanto también el cráneo sigue esa dirección de crecimiento, en forma de arco. Acá tenemos dos sincondrosis. Esta sincondrosis, ¿cómo se llama? Sincondrosis esfeno-etmoidal. Y esta sincondrosis esfeno-occipital. Esta se cierra ¿a cuántos años? ¿A los? Esto es a los dos. La interesfenoidal. Pero la esfeno-etmoidal a los 8. ¿Cuál es más sensible a los cambios dentro del desarrollo de la niñez y juventud? El esfeno-occipital. ¿Estamos? Es de gran importancia. Ahora bien, ¿cuál es la importancia para el desarrollo del cráneo? Miren, filogenéticamente hemos visto que acá existe, además de esto, acá tenemos otro cartílago. Recuerden que acá
existe un hueso acá, que se llama el vomer. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. Este es el vomer. Y conectado con este, tenemos a otro. Así lo voy a representar nada más, ¿ya? El cartílago nasal medio. Cartílago nasal medio. ¿Qué importancia tiene ese cartílago nasal medio? Scott, que fue un investigador importante del crecimiento craneofacial, le quitó a los conejos, en el trabajo de experimentación, le quitó el cartílago nasal medio. El resultado fue de que no creció esta parte de la cara. En los libros, para la próxima traerles esa información, hay sujetos que perdieron, que tuvieron que por un tumor le tuvieron que sacar el cartílago nasal medio. Tampoco creció acá. El resultado fue que el complejo nasomaxilar no creció. Entonces, si ustedes ven acá, la parte de la cara que es de reciente adquisición en términos de crecimiento es el complejo nasomaxilar. Entonces, acá ustedes tienen, acá a esta altura, este es el complejo nasomaxilar. Lo más reciente es la nariz. ¿Entienden? Lo más reciente es la nariz. Cuando te quitan este cartílago de crecimiento, el puente desaparece. No crece el puente. ¿Y por qué además? Porque esta sincondrosis se cierra a los 8 años. Y la nariz sigue creciendo en el tiempo. No sigue creciendo en el tiempo. Incluso siendo adulto sigue creciendo gracias al cartílago. Porque este cartílago tiene su osificación mayor. Este cartílago termina de osificarse entre los 28 y 35 años. Por eso los sujetos pueden tener una nariz pequeña, pero poco les va a seguir creciendo. Entonces, estamos viendo que la maxila va a recibir acción de la base del cráneo, del crecimiento del cartílago nasal medio y también del propio crecimiento de la maxila. ¿Verdad? Entonces, como seres humanos, tenemos dos vectores de crecimiento. Un vector de crecimiento antero-posterior, legado por nuestros musaraños y por todos los ancestros nuestros, que tienen un crecimiento más horizontal, cuadrúpedo, ¿verdad? Y un crecimiento de tipo vertical. ¿Me entienden? Un crecimiento vertical. Que finalmente va a dar como resultado un crecimiento del complejo nasomaxilar hacia abajo y hacia adelante. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Rodrigo, no, así tiene que decirlo así, no lo estoy entendiendo. Desde el punto de vista filogenético, desde el punto de vista antropológico, la cara del ser humano, ¿no es cierto?, al principio era gran crecimiento horizontal, poco crecimiento vertical. Teníamos hocico, no teníamos nariz, ni teníamos mentón, teníamos un gran hocico. Los musaraños, ¿no es cierto?, tenían un gran hocico, ¿verdad? Y con orificios nasales, no con nariz, con orificios nasales. ¿De acuerdo? Un cerebro pequeño. Nuestro cerebro creció, nuestra cara decreció. ¿Estamos? Pero nuestra cara sí mantiene siempre dos vectores de crecimiento. Un vector de crecimiento vertical y otro horizontal. ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Y por qué el crecimiento horizontal? El crecimiento horizontal lo tenemos gracias, ¿no es cierto?, a que nuestra cara
sí mantienen todavía la filogenética de los antiguos primates, ¿verdad? Porque si no, nuestra cara, si fuera todo crecimiento vertical, ¿qué pasaría? ¿Aparecería la nariz? No, no es cierto. ¿Aparecerían los pómulos? Todavía tenemos pómulos, ¿no es verdad? Todavía tenemos pómulos. Todavía tenemos un maxilar que sostiene esta nariz, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los pacientes de clase 3? ¿Han visto cómo son los pacientes de clase 3? Los pacientes de clase 3 tienen poco crecimiento del tercio medio de la cara. En los pacientes de clase 3, ustedes van a ver pómulos. ¿Se ven grandes pómulos? No, aplanados, ¿no es cierto? Nariz va a depender del sujeto, de acuerdo a su genética, pero generalmente son narices mucho más pequeñas, ¿verdad? Los orientales, por ejemplo, tienen nariz mucho más pequeña. Vamos a servirnos de Gladys, ¿no? Observen en Gladys. Relajadita, relajadita. Déjame mirar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los orientales, ellos tienen pómulos que tienen que ser lo más salientes posibles, ¿no es cierto?, para que se pueda visualizar, porque tienen poco desarrollo del tercio medio de la cara. Entonces ellos tienen más probabilidad de desarrollar clase 3. ¿Bien? Entonces, basado en esa información, ustedes van a encontrar el complejo nasomaxilar influenciado por la base del cráneo. Vamos a ponerlo así. Por estas dos sincondrosis que se han desarrollado en el tiempo. Y estas sincondrosis nos permiten un crecimiento proporcional si es que este crece así. Si tengo estas sincondrosis que crecen de forma paralela, los bordes crecen de forma paralela, va a haber un crecimiento proporcional, lo cual va a influenciar a tu maxila y a tu mandíbula. Ahora, si este crecimiento de acá pasara a ser así, miren, en vez de crecer así, voy a exagerar, hemos dicho que se cierra a los 8 años. ¿Está bien? Porque ya tenemos un niñito de 9 años. ¿Qué va a pasar con esto? La mandíbula se va hacia adelante. Exacto. ¿Por qué? Porque se va a ir hacia adelante también la parte occipital. Vamos a ver. Ustedes me han hablado, ¿no es cierto? Ya han racionalizado esto. Ustedes tienen acá un complejo, ¿verdad? Acá están los cóndilos del occipital, ¿está bien? Los cóndilos del occipital se articulan con el atlas, ¿verdad? Sí. Ahí está el atlas. Acá está las apófisis mastoides. Y acá está la parte posterior. ¿Estamos? Hemos dicho que esto que está acá es el vácium. ¿Y vácium es occipital o temporal? Occipital. Occipital, ¿no es cierto? Y el occipital actúa de forma coordinada en el crecimiento con el temporal. Por eso se llama el complejo occipito-temporal. ¿Y en el temporal está la articulación o no? Sí. Hemos dicho que este complejo, el complejo occipito-temporal, tiene un crecimiento arqueal. Esta parte de acá es así. ¿Está bien? ¿Estamos? Acá, en este caso, vácium, cuando el crecimiento de esta sincondrosis es más hacia el nivel cefálico que a nivel facial, este de acá va a seguir un crecimiento en forma de arco. Y si vácium empuja hacia adelante, temporal empuja a articulación temporomandibular hacia abajo y hacia adelante en sentido arqueal. ¿Qué va a crecer? Mandíbula, ¿no es cierto? Ahora, ¿este qué hueso es? Esfenoides. Si este se desplaza en esta dirección, este tendrá que desplazarse también en dirección opuesta. Porque está saliendo así. ¿Me dejo entender? Y
sobre todo si es una franja en la base del cráneo, sí. Entonces todo este hueso va a tener una flexión. Miren, ¿eh? Cómo el esfenoides va cambiando y entra a producir un movimiento de rotación en la cual va a haber más crecimiento en sentido vertical que en sentido antero-posterior. Por lo tanto, maxila se va a desarrollar más hacia adelante o más hacia abajo. Si se desarrolla más hacia abajo, ¿aparecerá pómulos? ¿Aparecerá maxila? Entonces, si tienes a un paciente que tiene mayor crecimiento vertical de la maxila, poco en sentido antero-posterior, y tiende a llevar a su mandíbula, que va a estar localizado acá, la tiende a llevar en esta dirección, o sea, mayor crecimiento horizontal que crecimiento vertical, el resultado es que tienes una clase 1, clase 2 o clase 3. Clase 3. ¿Clase? 3. ¿Lo entienden? ¿No es cierto? Miren, esto que acaban de ver tiene directa relación con lo que estamos viendo en la parte antropológica. Crecemos porque antropológicamente hemos crecido así. Nuestra cara se está haciendo así, más vertical. Y estamos viendo los signos de la aparición de eso. Cada vez tenemos pómulos. ¿Quién de acá tiene pómulos enormes? Nadie. ¿Quién de acá tiene arcos superciliares enormes? Nadie. ¿No es cierto? Hemos ido desarrollando esos principios basados fundamentalmente en el crecimiento del cerebro. Y con, ahora, el siguiente elemento. Vamos con el siguiente elemento. Ya hemos visto que acá hay un factor antropológico y un factor genético contenido en la sincondrosis. Tengo condiciones para hacer clase 3. ¿De acuerdo? Ya. Si yo a esto le sumo otro factor más, respiración bucal. Si a este paciente que tiene mayor crecimiento vertical le sumo el hecho de que sea respirador bucal, ¿obra a favor o en contra? En contra. En contra, ¿no es cierto? Porque al no respirar, al no ventilar por la nariz, reduce y estrecha la maxila. ¿Estamos? ¿Me están entendiendo? Muy bien. Vamos a ver. Habíamos dicho de que ya tenemos guía incisiva, ¿verdad? Y que ya tenemos guía molar. ¿No es cierto? Tu molar entra acá, sale tu primera molar. Y se articula con la otra. Y en esta misma área se encuentra esta musculatura. ¿Qué músculo será este? Macetero. Y en esta misma área se encuentra otro músculo. Temporal. Ambos músculos son músculos elevadores o depresores. Elevador. ¿Ah? Elevadores, ¿no es cierto? Porque son los que elevan la mandíbula. ¿De acuerdo? Entonces, si este paciente viene con esta arcada, con este arco de crecimiento, y a eso le sumas la actividad de esta musculatura, que va de normal para fuerte, esa mandíbula no va a tener ningún problema en hacer un efecto rotacional. ¿Sí o no? Y se va a mantener a través del tiempo, porque esta molar está acá. Conforme vaya utilizando esta estructura y esta musculatura, va a moldear su cara. ¿Ustedes han visto a un paciente que tiene respirador bucal? ¿Han visto? ¿No es esta cara? ¿No es cierto? Cuando hacen esto, toda la musculatura dejaba de funcionar. Toda. ¿Qué pasa cuando tú estás así? Estás en inoclusión. Y si estás en inoclusión, no estás activando ningún músculo elevador. Estás activando los músculos. Eso. Los músculos depresores. Los músculos depresores de la mandíbula, ¿dónde te llevan? Hacia abajo y hacia atrás. Y eso es típico de ¿quién? De un crecimiento que no crece en sentido arqueal. ¿Entienden? ¿Están viendo? Entonces, el componente muscular es un componente importante.
que moldea la cara y nos ha moldeado a nosotros en todo el desarrollo antropológico. Porque cuanto más uses tu plano oclusal, ¿no es cierto?, las cúspides se van a ir desgastando. Cuando recién sale, cuando recién estás estrenando tu mordida en una dentición permanente, tú vas a tener una curva. ¿Se acuerdan de la curva, no? ¿Se acuerdan de la curva? La curva es pi, ¿no es cierto? Y tu plano oclusal generalmente es así de inclinado. Es así de inclinado. Cuando somos niños, la mayoría tenemos cara de pajarito, ¿no? Hoy día somos cara de pajaritos, parece que parecemos clase 2. Son raros los niños que se ven clase 3. En ellos hay que preocuparnos. La mayoría somos cara de pajaritos. Y no estoy hablando de cruzar, cuando ustedes lo ven así, vean ustedes a un próximo niño que agarren, veanlo. Está así. Pero conforme va desgastando, va ocurriendo esto. A nosotros, la evolución nos ha hecho que rumiemos, mastiquemos, trituremos. Por eso hemos visto que a través de todos los homínidos, todos están yendo a hacer una oclusión aplanada. Nuestra evolución ha ido a hacer que nuestro plano oclusal, que era así, se vaya convirtiendo en esto. O sea, la parte posterior vaya bajando. Y eso aplana la oclusión. ¿Estamos? Pero ¿qué está pasando de aquí en adelante? Y no te estoy hablando de miles de años. Les estoy hablando de la década de los 60. A partir de la década de los 60, su alimentación se está haciendo cada vez más blanda o más gruesa. Blanda. Más blanda. ¿Y va camino a ser más blanda o no? Sí, nos gusta todo, purecito. Todo lo que sea así, ay, qué rico, qué blandito. Por favor, déme un carnerito de leche, porque es suavecito, el pollito, que sea lo más tierno posible. Ya ni siquiera masticamos nuestros principales. Lo meto fino. No, no es cierto. No queremos meter diente. Vemos. Las hamburguesas. Y los batidos, ¿no? ¿Ah? Los batidos. Ahora ya no necesitas esforzarte con comer carne. Toma tu batido. Con el tiempo, de repente es un nada más. Ya no necesitas masticar. Este va a empezar a exigir y va a entrar en un plano regresional. ¿Se van dando cuenta? Y si cada vez utilizamos menos la boca, estamos trabajando menos la musculatura. Si utilizamos menos la musculatura, vamos generando mayor crecimiento vertical que horizontal. Nuestra cara se va a alargar. Nuestra cara se va a alargar. Y la presencia de maloclusiones va a ser mayor. ¿Ahora vemos más maloclusiones o no? Vemos más maloclusiones que en la década de los 60. De repente había, solo que los que se quedaban con dientes chuecos se quedaban. Lo que estamos viendo más son trastornos maxilomandibulares, más clase 2, más clase 3. ¿Me voy dejando entender? Entonces, ¿la función es importante para el desarrollo del cráneo y de la cara? Sí, señores. El paciente de clase 2 que no activa esta musculatura, activa otra musculatura. Si no activas esta de acá, ¿qué hueso es este? Yoides. El yoides. Hay músculos que son suprayoideos y hay músculos que son infrayoideos. Y cuando estos se activan, el yoides baja. Y si el yoides baja, baja la lengua. Y al bajar la lengua, le quitas la fuerza al paladar. La lengua debe estar ubicada en la parte media de la boca, con el cuerpo de la boca, pero el cuerpo de la lengua levantado, y luego descendiendo hasta la papila palatina, siguiendo los bordes del maxilar. Ahí debe ser la ubicación de la lengua. Y debe haber siempre un espacio entre la lengua y el paladar duro. Ese espacio se llama espacio de dónde. La lengua puede ocupar una de dónde, no sé, pero el autor se llamaba dónde. Pero la lengua no debe ocupar todo ese espacio, debe mantener un espacio. ¿Ya? Pero la lengua en ningún momento debe bajar. Porque ¿qué pasa cuando baja?
Si la lengua baja, se pone por debajo de los rebordes de la mandíbula y no del maxilar. Se pone ahí y ¿qué cosa va a hacer? Exacto, ancha la mandíbula. Y cuando ustedes le toman una impresión a ese paciente, lo vacían y sale un cenicero. ¿Los han visto o no? La lengua es baja. Cada vez que vean eso, ustedes digan, no, acá está, la lengua está baja. ¿Y tiene importancia en las maloclusiones? Tienden a desarrollar maloclusiones de clase 3. Y tienden a recluirte los incisivos así. Y tienden a llevarte las molares así. Más ancha. Una maxila ancha y grande. ¿Me dejo entender entonces? ¿Tiene importancia? Tiene importancia. Otra. Hay otra musculatura que viene acá. Y es una musculatura que está acá en forma circular. ¿Se acuerdan acá? La borla del mentón, cuadrado de la barba. ¿Cierto? ¿Cierto? Y acá viene el orbicular de los labios. Y una musculatura que está acá, con fibras así de este tipo. Este es el buccinador. Y el buccinador se va a unir a través de una aponeurosis, llamada aponeurosis buccinatofaringea. Se va a unir a un músculo que viene desde la faringe, que se llama el constrictor superior. Y es un músculo así que rodea. Esta es una cadena muscular, así como esta cadena muscular y esta cadena muscular, es otra cadena muscular que nosotros la podemos activar y que viene con nosotros desde épocas primigenias. Ustedes saben que los alimentos que no están cocidos son tóxicos. ¿Han comido una papa verde? Una papa verde es tóxica. Es tóxica, te puede matar. ¿Sabían eso o no? Una papa verde. Una papa verde, te la comes, es tóxica. La yuca. La yuca también verde es tóxica. El tomate verde es tóxico. Por eso a veces cuando hacen la salsa para los tallarines, ¿no? Si lo hacen con tomate verde y lo hacen todavía con las semillas, es tóxico. Les cae mal, les cae pesado. Es por la toxicidad que tiene. Inicialmente los tomates no se comían porque eran tóxicos. Recién se han aprendido a comer tomates hace poco, no hace más de 50 años. De verdad, los tomates no se consumían tanto como se consumen ahora. Vean ustedes la historia. Pero el hecho es que los primeros humanos tuvieron que vivir de semillas y de frutos. Ahí donde no encontraban. Y comer carroña, como ustedes vieron en la película. ¿Sí? Pues bien. ¿Qué cosa los salvaba? ¿Qué cosa les salvan a ustedes cuando ustedes han comido algo mal? ¿Cuál es nuestro principal reflejo? Vómito. Cuando vomitas, ¿qué haces? Intenta vomitar. Pero hazlo. Otra vez. Otra vez. Miren, es esto. Cuando estás a todo el constrictor de la faringe, lo comprime. Hay un constrictor superior, un constrictor medio y un constrictor inferior de la faringe. Cuando funcionan frente al reflejo de las náuseas, de los vómitos. Pero pueden ser activados si tú haces esto. Hagan esto. ¿No han visto personas así? Sí. ¿Y quiénes son los que son así? Son todos los pacientes que tienen los dientes chuecos y no quieren mostrar sus dientes. ¿Qué hacen? Entonces, al contraer esto, contrae las fibras del orbicular de los labios, de la borla del mentón y a su vez el buccinador.
y a su vez constrictor superior de la faringe. Son fibras elevadoras y retrusoras de la mandíbula. ¿Entienden entonces? ¿Me van entendiendo? Es otra cadena muscular heredada. Heredada. Cuando uno va a vomitar, vomita así. Porque lo estás activando. ¿Por qué? Porque para vomitar necesitas que la boca esté abierta. Y que esté sostenidamente abierta. Porque si vomitas te puedes atragantar otra vez. Puedes aspirar. Por eso la boca tiene que estar abierta. ¿Ves? Nuestra alimentación, cuando era mala, la teníamos que vomitar. Es más, los animales saben eso. Los animales cuando han comido algo que les está haciendo daño, inmediatamente comen alguna hierba que los ayuda a vomitar. ¿Han visto a los perros? Los perros algo han comido mal, se van y empiezan a comer pasto. Comen el pasto y automáticamente ya sabes que va a vomitar. Es su forma de defensa. Los seres humanos también hemos desarrollado lo mismo. Y esta actividad del constrictor superior de la faringe, que viene articulado de esa manera, tiene un efecto sobre las maloclusiones, sobre el propio desarrollo de la mandíbula. Si un paciente permanece así, ¿va a dar un crecimiento arqueal de la mandíbula? Aunque tenga genéticamente acá, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque tiene acá una mentonera que se lo impide. Por lo tanto, empezará a desarrollar una clase 2, o un crecimiento vertical de una mandíbula. Puede ser un paciente de clase 3, pero tiene esto, así. El resultado va a ser que su mandíbula va a rotar hacia abajo y hacia atrás, pero como soy abierta. ¿Me voy dejando entender? Sí. Todos estos rezagos que tienen que ver, no rezagos, sino la información neuromuscular incorporada, viene desde nuestra etapa homínida, desde una etapa de primate. ¿Me entienden? Y el desarrollo que hemos visto acá de esta mandíbula, ya lo entendimos, ¿no es cierto? De crecimiento arqueal, ¿qué cosa es lo que tiene que ver? Ahora, nuestra visión cada vez es una visión más estereoscópica. Ustedes pueden ver, pero yo puedo ver acá que tengo una cortina vertical. A pesar de que esté mirando así, pero mi visión periférica me dice que está acá. Y veo acá, por ejemplo, que hay una columna y después allá hay un esto, pero sin estar mirándolo. ¿Ya? Bien, visión periférica. ¿Cuánto? 180 grados. No puedo mirar más atrás. Son 180 grados. Tápense un ojo. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, a ver, Sambo, tápate un ojo. No te hagas el corto. Ahora sí, agarra ese vaso, por favor. El vaso que tienes ahí. Adelante. No, agárralo, sí. ¿Vieron que se tomó un tiempo para hacerlo? Ahora, déjalo ver, sí. Suelta. Mira bien el vaso. Agárralo. Rápido. ¿Vieron? Cuando tú integras dos imágenes, tienes una visión estereoscópica. Tienes el sentido de la profundidad. Cuando tienes un solo ojo, tienes ese problema. Para el que maneja, por ejemplo, y es tuerto, tiene ese problema. Porque uno tiene disminuida a 110 grados, 110 grados, 115 grados, la visión, ya no tiene 180. Y segundo, el sentido de profundidad decrece. Incluso para caminar. Incluso para caminar. Incluso para caminar. Las personas que van perdiendo un ojo van sintiendo eso. Se tropiezan y todo. Ahora bien, los ojos, nuestros ojos, primero, los primeros primates, los musaraños, ¿dónde lo tenían? Hacia los costados. Hacia los costados, ¿cierto? Conforme fueron subiendo al árbol, se fue yendo al centro, al centro, al centro. Nosotros lo tenemos acá, justo en la parte media del tercio medio. Y eso nos permite tener ese tipo de visión. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque los ojos son otras matrices funcionales que a casi todos nos funcionan, pero los pacientes que no les funciona van a ver el desarrollo, el poco desarrollo que va a tener acá. Otra matriz funcional, esta caja nasal. Respiro, ventilo, ¿no es cierto? Ahora hagan esto.
Ahora pasen al otro. Algunos lo tienen tapado uno y el otro lo tienen ventilado. ¿Cierto? Muy bien. Si tú respiras solamente por un lado, la presión se equilibra en un solo lado, en el otro no. El otro lado empieza a tener merma en el crecimiento. ¿Por qué? Porque el aire que ingresa con una presión, y esa presión equilibra el seno. Si acá hay 500 centímetros cúbicos, ahí también hay 500 centímetros cúbicos. Mantiene la tensión para el crecimiento transversal de la maxila. ¿Es una matriz, matriz funcional? Es una matriz funcional. Una matriz genética, ¿qué es? La nariz, con su complejo de cartílago. ¿Se va entendiendo entonces? Entonces, maxila, miren, maxila depende del cartílago nasal medio, depende de los propios huesos que se encuentran acá, que es maxila, pómulo malar, ¿verdad? Huesos propios de la nariz. Pero también depende del crecimiento hasta los 8 años. ¿De quién? De la sincondrosis esfenoidal. Y depende de la esfenoidal. Y depende del crecimiento que le va a dar acá el cerebro, dentro de su proceso de maduración. ¿Me entienden? Entonces, maxila es la que menos cambios va a poder tener dentro del tratamiento. ¿Me entienden? Usando el crecimiento. Mientras que mandíbula tenemos un gran potencial, a favor y en contra. A favor cuando tenemos que adelantarla, pero en contra cuando tenemos que retruirla. ¿Entienden? Maxila tiene más suturas, ¿verdad? Más suturas, pero el crecimiento de mandíbula es un crecimiento que depende mucho del crecimiento de la rama y del cóndilo. ¿Me entienden? Entonces, para cada uno de nuestros pacientes va a tener que observarse estos elementos que están acá, tanto en función y para función. El último que tengo que hablar hoy día es de la función. La función hemos dicho que hace el órgano, ¿no es cierto? Y hemos dicho que cada uno de estos tiene una función. ¿Qué pasa cuando tú tienes apretamiento dental? ¿A quiénes activas? ¿El apretamiento es para función o función? Para función. ¿Saben cuánto tiempo nosotros tenemos los dientes juntos en el día? ¿Cuánto tiempo? Se han hecho trabajos de investigación. Entre 15 a 20 minutos en todo el día. Incluye cuando masticas, incluye cuando deglutes, incluso cuando haces algunas expresiones, ¿no? Una expresión. O ¿no? Son expresiones, ¿de acuerdo? 15 minutos. Mientras tanto, todo el tiempo lo tienes en inoclusión. Y si el sujeto está apretando todo el día, imagínate la cantidad de musculatura que está activando acá. Cuando tú haces apretamiento, tiene que haber una fuerza que contrarreste. Si tú aprietas acá, estás fijando también esta musculatura. Porque aprietas acá, ¿no es cierto? Estás apretando y su contraparte, ¿quién es? Los infrarrayos. Y si el cráneo se empieza a girar en esta dirección, por efecto de la musculatura que se acorta, acá atrás tienes que fijarlo. Esta es la musculatura cervical. Y esta musculatura es el recto posterior mayor y el recto posterior menor. Lo tienes que fijar. Y cuando hay parafunción, lo que va a hacer es que el recto posterior menor que va hacia el atlas se empieza a contraer y lleva al atlas hacia arriba. Y cierra el primer espacio suboccipital. La parafunción va a originar trastornos en el complejo cráneo cérvico-mandibular. Igual con el bruxismo, solo que el bruxómano también tiene esto. Pero es el bruxómano hace esto, ¿no? ¿Sí? Y va buscándose. Está buscando una parcita que está altita. Ahí le va.
Se le aplana, busca otro. Otro. Y está buscando ahí. Y donde encuentra, ve, cuando ha aplanado todito, busca otro. Y ando en las posiciones normales. Hace así. Ajá, ahí está. Listo. Ahí está dando. Pero todo eso provoca alteraciones musculoesqueléticas. ¿Se entendió entonces la clase de hoy día? Muy bien. Dientes. Es todo este complejo básico. En la próxima clase vamos a desarrollar la oclusión. ¿Cómo es nuestra oclusión? ¿Ya? Y vamos a ver que hay diferencias, eso sí, en los grupos principales. Grupo principal negroide, grupo principal caucasoide, grupo principal mongoloide y también el otro grupo, el subgrupo, que es el subgrupo cobrizo. ¿De acuerdo? Entonces ahí veremos todos los aspectos relacionados con la oclusión, pero es importante que sepan esto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la próxima clase vamos a necesitar que me traigan un modelo. Un modelo. Modelo de estudio. Un modelo de estudio en yeso. Que tenga cualquiera. Superior e inferior. Superior e inferior. Que tenga todos los dientes. De lo posible. O sea, posible por lo menos hasta segunda molar. Vamos a hacer el análisis de la oclusión. Análisis de la oclusión desde el punto de vista de un patrón de normalidad. Si sabiendo lo normal, veremos que está anormal. ¿De acuerdo? Tipo odonto. No, pero el tipo odonto es muy ideal, ¿no? Lo que quiero es que traigan los pacientes que ustedes tienen, ¿verdad? Que pueden ser pacientes con maloclusión o sin maloclusión. Si es con maloclusión no hay problema, está bien. Sobre eso vamos a analizar la oclusión. ¿De acuerdo? Ok chicos, ¿alguna pregunta?